Quise hacer una segunda parte de este video de que es quién es realmente el esclavo fiel y discreto, para que quede más claro, porque vi que a algunas personas les quedaron dudas o dijeron que no cité los suficientes textos o no expliqué bien. Muy bien, pues quisiera yo leer primero el texto, aquí en Mateo 24:45, y quitar algunas dudas. Dice: ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado? Es una pregunta que viene aquí en este versículo. Y a veces dicen que, bueno, últimamente he visto también publicaciones que dicen que lo va a nombrar hasta después de la gran tribulación. Eso no coincide con lo que la Biblia dice ni con la lógica, porque si nosotros leemos el texto y más abajo, o sea, si seguimos leyendo los demás textos, dice: feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. O sea que aquí le da a entender que eso ya estaba desde antes. O sea, ¿cuándo tiene que estar trabajando ese esclavo? Como decía en el video anterior, en este momento, desde hace varios años atrás, y posiblemente durante varios años en el futuro todavía. Dice: mas si alguna vez aquel esclavo malo dijera en su corazón: mi amo se tarda, y comenzara a golpear a sus coesclavos y comiera y bebiera con los borrachos inveterados, vendrá el amo de aquel esclavo en un día que no espera y a una hora que no sabe, y lo castigará con mayor severidad, y le asignará su parte con los hipócritas. Allí es donde sea su llanto y el crujir de sus dientes. Podemos aquí tener varias explicaciones, porque por ejemplo yo hubiera defendido a raya, ¿no?, a la organización antes, y decir: pues aquí dice que se pueden portar mal y es lo que está haciendo el cuerpo gobernante. Pudiéramos ver eso y darles el beneficio de la duda, pero dado a todo lo que se ha venido viendo, que he citado otros textos de salir de la ramera de la Babilonia, y que también, como dice, ¿no?, Hebreos, que nada está oculto ante los ojos de Dios, sino que todas las cosas están expuestas y desnudas a aquel a quien tenemos que rendir cuenta, y todo esto está saliendo a la luz, todo esto. Pero sí es muy claro que no es un cambio que sea así, y muchos incluso, vi algún video de Despertar, me parece que entraste a mi canal también, y explicabas tú, y no queriendo a veces aceptar lo que los testigos dicen. O sea, los testigos lo dicen de una manera, digámoslo, real, ¿no? De que sí hay un esclavo. Obviamente ellos se autoproclaman, pero la realidad es otra. Pero no podemos ver, o sea, lamentablemente tenemos que a veces, como les dije en el video pasado, que muchos de los ex testigos de Jehová continúan adoctrinados, y peor aún, han desarrollado un odio o un resentimiento. Apenas escuchan el término esclavo fiel y discreto y luego, ¿no? Como si les jalaran los cabellos. Se exaltan o se enojan. Ese odio pues no es correcto, si no, no tendría caso. O sea, si estamos hablando de conductas y de mejorar, ¿en qué han mejorado entonces si siguen manteniendo esos rencores o resentimientos? Que hasta cierto grado no es comprensible, porque muchos fuimos afectados de múltiples maneras, pero no es el camino correcto. Jesucristo no exhortó a eso, exhortó a amar a nuestros enemigos. Entonces, pienso yo que esto es una realidad, porque si se fijan, al decir quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto, a quien su amo nombró sobre sus domésticos, quiere decir que le está dando autoridad a ciertos cristianos, a ciertos miembros de Cristo, para que tengan autoridad y suministren alimento. Esas personas tienen un entendimiento mayor que el resto de los discípulos, y por eso pueden llevar a cabo esa función. Puede ser que a veces ya sea innato, con una espiritualidad muy fuerte, y también se complementa, ¿no?, con los talentos que en este caso proporciona Dios y también el Mesías. O sea que es una realidad, esto no va a ser después. Ese esclavo ya está trabajando ahora y tiene que hacerlo. Y si no está en ninguna religión, entonces ¿en dónde está? Porque claramente dice la escritura, ¿no? Me gustaría leerles ese texto de segunda de Pedro 1:20 y 21. Dice: porque ustedes saben esto primero, que ninguna profecía de la escritura proviene de interpretación privada alguna, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Esto quiere decir que, como mencioné, sabes, y sí contesté la pregunta, son grupos que se desarrollan en varias partes del mundo. Y más adelante voy a decir las características que cumplen, lo voy a explicar también. Ahorita no me quiero adelantar, pero es una realidad. No está en ninguna religión, que más bien es este signo de peso, son entidades financieras.
no está ahí y lo dejo bien claro, por si lo estás viendo este video, Alberto, que sabes, ya ves que me comentaste y te sentí molesto, no sabías ni siquiera interpretar lo que yo estoy explicando. Entonces es muy claro esto, no está en ninguna religión, pero debe de estar ese esclavo en algún lado y es un conjunto de personas. Siempre va a haber gente que sobresalga y que puedan entender la Biblia y por ende dar el alimento a otras personas, dar no la interpretación, pero sí ayudarles a que tengan un mejor entendimiento, que se les esclarezcan sus dudas de todo lo que tengan. Entonces, por lo que vemos aquí, no es algo que suceda después de la gran tribulación, no es algo que suceda después de la gran tribulación. Ese esclavo ya está trabajando, actualmente está trabajando. Y por ejemplo, una de mis hermanas me decía, ¿por qué todo lo que nos explicas no nos los explican los ancianos la congregación o la organización? Y simplemente yo quiero leer estos textos, ¿no? Es muy sencillo. Aquí en Mateo 11:25 dice, en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo, te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. Y luego el 27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce plenamente al Padre, y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, ni conoce nadie plenamente al Padre sino el Hijo, y cualquiera quien el Hijo quiera revelarlo. Lo podemos también leer de aquí, de la otra, de la traducción católica, ¿no? Es 11:25, dice, por aquel tiempo exclamó Jesús diciendo, yo te glorifico, Padre mío, Señor de la tierra y cielo, Señor de cielo y tierra, porque has tenido ocultas estas cosas a los sabios e inteligentes del mundo, o del siglo, dice aquí, y las has revelado a los pequeñuelos. Y luego el ciencia, todas las cosas las ha puesto mi Padre en mis manos, pero nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni conoce nadie bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo habrá querido revelarlo. O sea que son muchas cosas, esas personas están recibiendo esa instrucción, son iluminados por Yahvé Dios, por Jesucristo, para ayudarles a entender las profecías y ayudar a salir a la gente del engaño. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, que ese esclavo ya está trabajando en la actualidad. No va a ser un hecho en el futuro, no tendría caso. ¿Cuándo es cuando las personas necesitan esa guía? Ese alimento es ahora, no es en el futuro ya para qué, ya cuando sea demasiado tarde. Entonces no los nombra por decir, o sea, les da una asignación, ya depende de la fidelidad, depende de la obediencia que tenga ese esclavo en diversos grupos, ¿no? Del mundo que se está llevando a cabo una doctrina. Muchas personas llevan la misma doctrina sin conocerse y más adelante voy a dar detalles de eso. Entonces no son los únicos los testigos que tienen una obra tan impactante, porque sí es de reconocerse. De hecho, hablé hace poco con el que me dio estudio, que más adelante te voy a platicar la experiencia, y me dijo qué organización llega a tan lejos y en un dialecto, en un idioma tan alejado que casi nadie comprende. Dice qué organización hace eso y lamentablemente ahí está donde está precisamente el engaño. Por eso Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz. Y sí, o sea, sí hay que reconocer qué organización hace eso, ¿no? Incluso la organización de los testigos de Jehová entra a lugares que ni las refresqueras, como les he dicho, ¿no? Pero también hay otro grupo, de lo que quiero dejar bien en claro, no estoy diciendo que los testigos de Jehová sean el esclavo fiel y discreto, eso hay que dejarlo bien claro porque a veces malinterpretan lo que yo comento aquí. No entienden bien algunos y lo malinterpretan. Entonces, para mí el esclavo fiel y discreto no es cualquier persona, no es cualquier cristiano, porque también eso en ese video, ¿no? De despertar y de varios, con tal de según no tener la misma doctrina que los testigos, quieren entender a su modo y a su conveniencia las escrituras, sino las escrituras son como son, texto con texto y texto comparativo y razonamientos lógicos. O sea, como yo les digo, no son individuos porque claramente les está diciendo ahí que los nombra sobre sus domésticos, o sea, con más autoridad para suministrar alimento. No puede ser cualquier persona que ya yo como soy fiel y discreto. Sí, todos deberíamos ser fieles y discretos, pero aquí habla de un grupo en especial que tiene autoridad y debe de velar y debe de instruir a las demás ovejas. Es muy claro aquí cuando le da esa autoridad. O sea, y le dice lo nombró. Hace la pregunta, pero eso ya sucedió. Simplemente en un futuro podrá suceder esto. Quien no se aplique, quien no obedezca o que empiece a golpear a sus coesclavos, como dice aquí,
se asignará su porción, ¿no? Con los hipócritas es donde será el llanto y el crujir de sus dientes, lo que le va a pasar precisamente a todos los líderes religiosos que han engañado a la gente. Pero también podría pasarle a todos aquellos a quien realmente Jesucristo eligió para que hicieran esa obra. Son los talentos, como dijo Pablo, no todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos hablan en lenguas. Entonces cada quien tiene una función determinada. Y hay personas que tienen facilidad para entender la Biblia y pueden explicarla a otros, y si ya se forma un grupo harían la función de esclavo fiel y discreto. No son todos, o sea, de hecho sí, como vuelvo a reiterar, se debe de ser un esclavo, un siervo fiel y prudente. Pero aquí habla, o sea, aquí le está dando claramente autoridad, es decir, los nombró sobre sus domésticos, o sea, los pone por encima de ellos, pero lógicamente para poder ser grande entre la gente hay que ser pequeño. Pues hay que tener humildad, porque dice la Biblia que todo el que se humille será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. Entonces hay que tener en cuenta todo esto bien claro. Esto no se va a llevar en el futuro. Este trabajo ya se está realizando. Simplemente se va a decidir cuando Jesucristo regrese, y ahora sí después de la gran tribulación, quién realmente fue un esclavo fiel y prudente, o fiel y discreto. Pero eso no va, eso no les va, como se lo nombrará sobre todo sus bienes. Pero ellos ya están haciendo esa función. Ahí nada más sería confirmar o que los rechace también. O sea, ahí nada más es de dos sopas. O los aprueba o los rechaza por la labor que hayan venido haciendo. Y bueno, son muchas cosas que pudiéramos más adelante seguir platicando, pero en esta ocasión pues les dejo esta información. Espero haber sido claro con mi explicación y hacer notar eso, ¿no? Que no porque los testigos enseñen esa doctrina, sí la enseñan, pero no la enseñan correctamente. Pero en algo sí tienen razón, no debe de haber alguien, aunque no sean ellos. Y sí, ya lo expliqué por si no, porque la otra vez alguien de ustedes me dijo que no respondí la pregunta. Creo que la respuesta quedó muy clara, y más ahorita complementado con el texto que esa vez se me pasó, de Mateo 11, 25 y 27. Entonces ahorita sí ya está clara esta explicación, y pues les dejo este análisis.